Es, es de gran bendición uno poderse llevar los apuntes a casa, porque usted se los lleva y si hay algo que usted quiera captar o quiera volver a repasar, lo puede hacer. A mí. Bueno, bendecimos. No sé qué. Hay que darle la vuelta al celular, ponerle rotación automática para que se vea completo. Yo estaba revisando eso, yo dije, sí me veré y sí me veo. Lo que pasa es que tiene que rotar. Pónganlo así. Pónganle rotación automática y pónganlo así. Y ahí ustedes van a poder ver todo. Es que hoy acomodamos aquí las sillas diferentes, entonces no se pudo poner de frente la transmisión. Entonces vamos a dar inicio en esta noche a la palabra del Señor. Yo voy a poner mi teléfono como por aquí para poder ver la hora porque yo me conozco. Predico hasta la madrugada. Les hago vigilia hoy y es el viernes. Termino haciendo vigilia hoy. Este atril es muy chiquito, Dios mío. Pero bueno. Vamos a hablar hoy de una palabra que el Señor me regaló esta mañana. Escuché esta palabra y dije, voy a estudiar sobre eso. Igual me puse a orar, me postré primero y le pregunté, Señor, ¿quieres que estudie esto? ¿Qué quieres que hable? ¿Qué quieres que hagamos hoy? Porque como le decía hoy a alguien, la iglesia no es de nosotros, la iglesia es del Señor, ¿cierto? Así de que el que habla es Dios, el que ministra es Dios y el que hace todo aquí es Dios. Nosotros simplemente somos burritos de carga. Amén. Cargamos la gloria del Señor por misericordia. Y hoy he titulado esta palabra sin entendimiento. Amén. Porque si nosotros no tenemos entendimiento, no podemos ser productivos. O dígame si usted llega a una empresa y lo ponen a hacer alguna tarea. Un ejemplo, yo soy re mala con el tema de los computadores. O sea, me considero una persona neófita en Excel sobre todo. El Word medio lo manejo, pero el Excel es una cosa de, no, qué pereza eso. Yo prefiero irme a Canva y hacer un diseño con gráficas donde tenga porcentajes. Yo prefiero eso antes que manejar el Excel. No me gusta. Y imagínese que a usted o a mí nos pusieran a trabajar en algo que no sabemos hacer y ni siquiera nos explicaran o nos explicaran y no entendiéramos. Que mi esposo me ha explicado como 4,000 veces cómo se hace eso. Y siempre termino estresada y cuando me pongo a hacer algo en Excel le digo a todos, no me molesten que estoy en mi momento más caótico. Abrir para mí Excel es caótico, ¿amén? Entonces a veces queremos hacer tareas, pero no tenemos el entendimiento para hacerlas. Y sin el entendimiento no podemos llegar a cumplir con el objetivo de la tarea que nos fue asignada, ¿amén? Entonces yo meditaba en eso esta mañana. La palabra entendimiento viene del hebreo separar, distinguir, discernir. No es solo saber algo de memoria, sino comprenderlo y aplicarlo. Amén. O sea que aquí podríamos decir que para que nosotros seamos productivos tenemos que ser sabios, pero también tenemos que ser inteligentes, porque inteligente es aquel que capta conocimiento, pero sabio es aquel que el conocimiento lo pone a disposición de diferentes situaciones. Amén. Así de que si nosotros tenemos entendimiento, vamos a saber discernir, vamos a saber comprender el bien y el mal. Amén. La palabra discernimiento la encontramos en Filipenses. No vamos a estar allí. Yo anoté Filipenses 1:10, dice, para que sepáis entender, conocer mejor, lo mejor, a fin de que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Si no estoy leyendo el versículo que es, me avisan, pero creo que sí. Lo que pasa es que creo que lo anoté en otra versión. Amén. Ok, Filipenses 1:10, me dice el hermano Elkin que ese es. Entonces, el discernir es esto, para que sepáis, hay una versión donde dice, para que sepáis discernir
y yo cambié la palabra discernir por entender y conocer lo mejor, a fin de que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Amén. Así que sin entendimiento no tenemos discernimiento. Por eso a veces el diablo nos coge y nos da tremendas revolcadas y ni supimos quién nos revolcó y por qué nos revolcó, ¿cierto? Porque no tenemos discernimiento, no tenemos visión espiritual para ver, para comprender qué es lo que se avecina, qué es lo que sucede. Yo tengo un testimonio sobre eso y creo que ya muchos se lo saben porque casi siempre cuento de él porque me quedó muy marcado. Yo tuve un sueño hace muchos años donde yo veía toda la crisis económica y todo lo que iba a suceder a nivel empresarial con lo que mi esposo realizaba. Pero yo no supe discernirlo. Y fui y le conté a mi pastor y en su momento de pronto él tampoco tuvo la revelación y se quedó como que un sueño más. A los meses empezó todo en declive, como yo lo vi en el sueño. Y lo tremendo fue que ese sueño es como cuando usted ve una historieta. Le cuentan una parte, luego le cuentan otra parte y luego le cuentan otra parte. Y cuando usted las une queda uno solo. Así pasó esa noche. Pero como no sabía discernir, no pude tomar sabias decisiones, no pude pararme en la brecha a orar, no pude decirle a mi esposo, amor, va a pasar esto, pongámonos a orar, no, sino que dijimos, es como producto de los frijoles de ayer. Y no le pusimos atención a las cosas. Y muchas veces nos pasa así. Y a causa de esa falta de discernimiento, no somos productivos. Y en la Biblia encontramos muchos personajes que fueron improductivos por falta de entendimiento y por falta de conocimiento. Y vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 8, versículo, vamos a leer desde el 2 en adelante. Dice, así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor, se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta todos los que podían entender, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro. Los escribas estaban de pie sobre una plataforma de madera. El escriba Esdras, estaba de pie sobre una plataforma de madera que había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías. Y a su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malaquías, Azún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abrió el libro, se pusieron todos en pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó, amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Entonces los levitas, Jesúa, y ahí nombran a un poco que es que aquí no alcanzo a leer muy bien. Bení, Serebías, Jamín, Acub, Sabatai, Podías, Maaseías, Kelita, Azarías. Ahí les estoy dando hartos nombres por si piensan tener hijos. Hartos nombres. Josabed, Anán y Pelaías. Instruyeron al pueblo en la ley, mientras todos decían en sus lugares, leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Amén. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que estaban
procurando que el pueblo escuchara la ley, la entendiera a través de ¿qué? De la explicación. Y hay algo curioso aquí, y es que a nosotros toda la vida nos dijeron, o yo lo escuché en la iglesia desde niña, que a Dios no había que entenderlo, que a Dios había que obedecerlo. Eso fue lo que a mí me enseñaron. Pero para yo poder seguir a alguien, tengo que, ¿qué? Que entenderlo. Porque yo no voy a ir a correr detrás de cualquiera. Yo tengo que entenderlo. Amén. Y la palabra también habla de eso, y ya lo vamos a ver más adelante, de cómo hubieron hombres de Dios que buscaron entender, que buscaron el conocimiento. Entender es buscar el conocimiento, entender es buscar la presencia de Dios, entender es buscar lo profundo, lo que yo siempre he dicho, no leamos un pasaje por leerlo, leámoslo y extraigámosle lo mejor, oremos, una parte viene del rema, otro viene del estudiar, del profundizar, del investigar, porque si no buscamos el conocimiento, pues nos vamos a quedar con lo que tenemos. Y lo que tenemos tal vez está limitado para esta generación. Esta generación va a 1000. Y si usted no avanza con esta generación, pues se va a quedar en todo lo que Dios quiere hacer. Por eso vemos que ahora hay tanto estudio, tanta cosa, que siempre yo lo he dicho, la letra mata, el espíritu vivifica. Eso es real. Pero el hombre que tiene conocimiento tiene puertas abiertas. Amén. El hombre que entiende puede entrar en conversaciones con otros. Amén. Yo le doy gloria a Dios que uno sabe de todo un poquito. Tal vez habrán cosas en las que no sepa. Por lo menos yo no sabía nada del tema político y a mí ni me gustaba nada de eso. Pero ahorita que hemos estado ahí como escuchando, uno empieza como a ponerle atención, uno dice, oiga, esto es hasta chévere porque es debatir una postura, poner un punto de vista, hacer labor social dentro de todo el tema cuando se hace bien, ¿no? Entonces hay cosas que de pronto no sabemos, como lo que yo decía del Excel, pero que es necesario que las aprendamos, porque estamos en un mundo que evoluciona. Hay gente que dice, a mí no me hable de la tecnología, a mí no me hable de la ciencia. La ciencia habla de Dios incluso. Y si no conocemos la ciencia y si no conocemos la tecnología, no sabremos que a través de la tecnología se va a revelar el anticristo. Amén. Y ambas son, como dice el hermano Elkin, de avance, van en avanzada. Y si la iglesia, ¿por qué la iglesia del siglo XX perdió tanto? Porque se quedó obsoleta, porque le faltó conocimiento. Hay un versículo que creo que está en Primera o Segunda de Crónicas, dice que al pueblo se perdió porque le faltó ¿qué? Conocimiento, porque le faltó entendimiento. ¿Y sabe qué pasa? Ese versículo nosotros muchas veces lo aplicamos, lo digo yo porque yo salí a evangelizar con los jóvenes y lo aplicábamos para decirle al de afuera que el pueblo perecía porque le faltaba conocimiento, pero el pueblo de afuera no conoce la ley. Así de que ese pasaje está hablando es de nosotros. Amén. Y por eso el pueblo perece, porque le falta conocimiento. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Esdras? Pedir la ley. Tráigame en el libro, vamos a leerle a esta gente para que aprenda a discernir, para que aprenda a aplicar y para que aprenda a responder. ¿Qué pasa cuando a usted le ponen un tema en la mesa? Si usted no lo conoce, usted queda en vergüenza. Pero si usted lo conoce, usted empieza, no, mire, la Biblia dice en el libro tal, de tal capítulo, o venga, se lo busco en mi Biblia porque yo lo tengo subrayado, la Biblia habla de esto, la Biblia habla de aquello, la Biblia habla, y tenemos conocimiento, pero si no lo tenemos, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos sacar a alguien del error si nosotros estamos en el error del desconocimiento, del entendimiento? Cuando nosotros no trabajamos el entendimiento, estamos entenebrecidos. Y no somos más que religiosos, que venimos a la iglesia, escuchamos un poderoso mensaje, pero no lo aplicamos, estamos dormidos, paralizados, paralíticos. Los
Los hombres que estaban en el tiempo de Jesús eran redoctos en la palabra. El Sanedrín, esa gente sabía palabra y aún es así. Ellos saben palabra, usted se sienta con un rabino y esa gente le desbarata un versículo y le saca como 20 aplicaciones y mejor dicho, ellos le sacan el hebreo, el arameo, el griego, la gematría, el número que vale la letra. Eso es una locura. Pero hay un ¿qué? Un letargo en sus vidas. Y nosotros como cristianos, la puerta que se nos abrió es para que, ¿qué? Que tengamos entendimiento. La palabra dice que renovemos, ¿qué? Nuestra mente. Y si no renovamos nuestra mente, no vamos a poder tener entendimiento, porque la palabra, la renovación de la mente no está en aprender mucho de lo de afuera. Es importante aprender de lo de afuera, pero la renovación de la mente se da cuando usted conoce la palabra. Yo anoche les decía aquí en el estudio bíblico, ¿quién le dijo a Juan que los dos testigos iban a morir y que todo el mundo vería esa noticia? Todo el mundo, ahí dice que todo el mundo en el libro de Apocalipsis vería a los dos testigos en la plaza muertos. ¿Quién le reveló eso a Juan? El entendimiento del Espíritu Santo vino a Juan y le permitió ver lo que iba a pasar. Muchos años, siglos después, el siglo primero después de Cristo, tuvo esa revelación. ¿Y en cuál estamos? Pero eso viene cuando ¿qué? Cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro entendimiento. Cuando abrimos la palabra y no decimos, ay, voy a leer hoy el Salmo 13 porque es que se me gusta, porque se habla de justicia, porque se habla de que Dios me va a usar, de que no. O ti marín de dopingüe, cucaramácara títere fue. Ay, hoy voy a leer aquí. Judas se ahorcó. Porque no hay entendimiento. Entonces, como le salió Judas, se ahorcó, no, con este problema, ahora sí es verdad que me va a ir a colgar igual que Judas. No, tenemos que tener entendimiento. ¿Qué día sentí al Espíritu? No voy a decir que fue que escuché la voz de Dios, pero estaba meditando en el pasaje que dice, ya se me olvidó la cita bíblica, yo soy mala para acordarme de las citas bíblicas, pero estaba meditando en ese pasaje que dice que al hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque le son, ¿qué? Locura. Y vino algo a mi espíritu que me dijo, para ti que es ser natural. Y me la pasé todo el día pensando, para mí que es ser natural. Y uno siempre quiere verse santo, íntegro, perfecto, y decir, natural es el que está en el mundo, ¿sí? El que no ora, el que no ayuna, el que no hace la voluntad de Dios. Y natural tiene que ver tanto con el que está afuera como con el que está dentro. La iglesia está llena de gente natural. No estoy hablando de dimensión de gloria, estoy hablando de la iglesia a nivel global. La iglesia está llena de gente natural, gente sin amor, amadores de sí mismos, chismosos, detractores, mentirosos, pecadores a escondidas, que es peor que el que lo hace de frente, criticones, adúlteros, fornicarios, y no necesariamente se acuestan con alguien, sino que tienen a esa persona ahí en su mente, en su corazón. Ay, si yo estuviera con él, si yo me pudiera ir con ella. Ya pecó. Uy, esa mujer está 90, 60, 90, ya pecó en su corazón. La mujer, uy, esos músculos que tiene ese hombre, si me abrazara, ya pecó en su corazón. Eso dice la Biblia, yo no estoy hablando nada que esté fuera de la Biblia. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos y creemos que nosotros somos levitamos? No, todos somos una manada de pecadores porque todos los días fallamos. Nos falta entendimiento y conocimiento, y a causa del conocimiento es que el pueblo perece. Amén. ¿Cómo podemos cumplir con una tarea y con una función
Si no podemos entender, y cuando usted ve el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, ellos siguen sin entender. A ellos el Señor les puso la ley, les puso los mandamientos, les puso profetas, les puso sacerdotes, les puso el tabernáculo. No, ni con plastilina han podido ellos entender. Y la novia de Cristo, la iglesia, está casi que por las mismas. Estamos viviendo un tiempo donde es más fácil copiar el plan del mundo para atraer a gente a la iglesia, que se llene y que se vean las sillas llenas, pero gente con corazones vacíos, pastores que se suicidan. Dios nos libre y nos guarde. Pastores que huyen de su llamado, ovejas que maltratan al pastor y pastores que maltratan a las ovejas, porque estamos mal. Porque no hemos entendido este libro, porque lo podemos leer, pero no entenderlo. Dice que seamos oidores y hacedores. Una cosa es oír y otra cosa es hacer con la palabra algo. Yo puedo oír 1000 mensajes y no quedárseme ninguno. Y si no retengo aquí al menos el 1% de la prédica, no voy a aplicarlo. Absolutamente nada de lo que el pastor o la pastora o escuché allá en internet, porque eso es un auge. Y escuchamos a 50 pastores, pero a ninguno le copiamos, porque no tenemos entendimiento. ¿Sí? Porque tenemos el entendimiento entenebrecido. Mire lo que dice el Salmo 119. Hoy sí, yo les dije que a mí no me gustaba traer tantos versículos, pero hoy sí el Señor puso esto en mi corazón y así como Él me lo dio, así lo estoy explicando. Salmo 119, 27 dice: ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Ayúdame a entender el significado de tus mandamientos. Y nosotros estamos convencidísimos que cumplimos 10 mandamientos porque no robamos, no matamos, amamos al prójimo, amamos a Dios, porque venimos al culto. Pero yo hoy quiero que nos bajemos de esa nube, porque no son 10 mandamientos. Son más de 600 preceptos los que tiene la palabra. Son más de 600 cosas en las que Dios quiere que nosotros le conozcamos a través de ellas. Pero solamente decimos que lo conocemos porque no robamos y no matamos y no codiciamos a la mujer del prójimo y no le hacemos mal a nadie y damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Y sabe una cosa? El que diezma y ofrenda con amor es un bendecido, pero el que diezma y ofrenda pensando que el pastor se va a robar la plata, solito se maldice. Amén. Y así pasa con todo. Y creemos que estamos bien. Y creemos que estamos bendecidos. ¿Y sabe qué me impactó este salmo? Yo estaba convencida que este salmo era de David. Y este salmo es un anónimo. Y los eruditos de la palabra, los que han estudiado la palabra, dicen que este pasaje pues pudo haber sido escrito, este salmo pudo haber sido escrito por Esdras. Y Esdras era un escriba, un hombre que conocía la palabra y que la cumplía. Amén. Oseas 6:6 también habla del conocimiento de Dios. Y el Señor exhorta, allí el Señor está exhortando a Israel. Y dice: preocúpense por conocerme a mí. Me tienen hasta aquí con sus holocaustos. Y a veces nosotros vamos delante del Señor con holocaustos. Pero igual que Israel, muchas veces estamos ofreciendo fuegos extraños. Porque no estamos dándole al Señor la prioridad, o porque no lo conocemos y pensamos que Él opera como la Virgen María, como San Isidro, como San Pancracio. Y Dios jamás va a operar de la manera en que actúan los dioses paganos de este mundo.
Dios siempre va a actuar de maneras poderosas, inexplicables, inescrutables para nosotros los seres humanos. Cosas que Dios diga, es que llegue el milagro a su vida y usted diga, es que no sé cómo explicarlo. No tengo cómo explicarlo. Y es donde Dios quiere mostrarnos el poder de su conocimiento a nuestras vidas. Dios le habla al pueblo, el pueblo no lo conoce, ofrecen holocaustos, pero no saben quién es su Dios. Van a una iglesia, se congregan, pero no conocen a Dios. Van a una iglesia, se congregan, no conocen al Espíritu Santo o no lo conocemos porque todos estamos en este saco. Hablamos de fe. Ayer alguien me habló y wow, yo dije, me dieron con las tablas por la cabeza. Porque me decían, predicas de fe y no tienes fe. Predicas de que Dios puede proveer, pero no crees que Dios te va a proveer a ti. O sea, Dios le va a proveer a la iglesia y tú has visto milagros que Dios hace a la iglesia. ¿Y por qué no puedes creer que Dios a ti te puede proveer? Y yo decía, wow. Y esta mañana me levanté diciendo, Señor, mi oración fue, Señor, ayúdame a creer que lo que tú puedes hacer con la congregación también lo puedes hacer conmigo. Amén. Porque si hay momentos de proceso donde uno suelta palabras, el uno se sana, el otro Dios le provee, le aparece el milagro, le pagaron la deuda, le apareció la comida, el cuerpo le llevó, alguna cosa pasó. Y usted dice, ¿y a mí para cuándo? Pero son procesos, pero no nos podemos quedar en ese proceso. Tenemos que avanzar e ir a otro nivel. Amén. Mire lo que dice Jeremías. Isaías, Jeremías. Jeremías. El profeta llorón dice, ¿no? Jeremías 9, 23 y 24. Esto dice el Señor. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o que el poderoso de su poder, o el rico de su riqueza. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y en entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Amén. Hay 4 cosas que el hombre siempre se preocupa porque otro vea en él. En este pasaje lo dice. La sabiduría humana, el poder, la misericordia y las riquezas. Siempre queremos que digan, uy, ¿cómo sabe? ¿Y será que ese entendimiento que nosotros manifestamos sí glorifica a Dios? ¿Será que ese entendimiento que nosotros muchas veces manifestamos lo hacemos para enseñarle al otro o para aplastarlo? Así le hay tan bruto. Oiga, usted no sabe. Un día alguien me dijo así, ¡ay, usted no sabía! Es que es un delito no saber. Le dije a mí, no, yo no nací con enciclopedia. Ojalá hubiera nacido con una enciclopedia abajo del sobaco para haberme la leído desde pequeñita. Pero uno no nace aprendido. Pero qué bonito que en la sabiduría que Dios permite que tengamos, podamos enseñarle al otro para bendecirlo y para proyectarlo a crecer y no para maltratarlo y decir, ay, usted no sabe. Qué pena usted. Darle a entender que es un bruto porque no sabe. Amén. Entonces de nada nos sirve tener entendimiento si no lo sabemos aplicar, tener inteligencia, conocimiento de cosas si no lo sabemos aplicar, conocer la Biblia y conocer los pasajes si no lo sabemos aplicar, hablar de fe si no la sabemos aplicar, hablar de paz si vivimos en guerra con todo el mundo, hasta con nosotros mismos, hablar de que somos bendecidos si vivimos mentalmente en la miseria, hablar de que somos buenas personas y en realidad Dios sabe y conoce que no somos tan buenas personas. Amén. Entonces de nada nos sirve tanto hablar y tanto hablar como le dijo David a sus hermanos. Ay, eso ustedes es mejor dicho, no saben ni qué es lo que están hablando.
Relájense en que ustedes no saben ni dónde están parados, como quien dice. Y no se lo dijo por soberbia, se lo dijo porque él sí tenía claro conocimiento y conexión con el Espíritu de Dios de saber qué era lo que iba a pasar. Amén. Entonces el hombre siempre busca que lo aludan porque es sabio, tener poder. ¿Y sabe cuál es el poder de este mundo para el hombre? La platica. La platica que se guarda no en el bolsillo, sino ¿en dónde? En el corazón. Porque muchas veces la plata no está aquí. La plata no la cogemos y la guardamos aquí, sino que la guardamos acá. Y se nos vuelve el Dios. Y se nos vuelve el amor. Y si nos falta, nos descuadramos, nos descuadernamos si no tenemos plata. Pero a mí me sorprende Pablo, cómo Pablo aprendió a vivir con todo y sin nada. Y Pablo tuvo billete. Y aprendió a andar, perdóneme la expresión, en peloto. Porque él dice, desnudez, yo sé que es vivir desnudo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero la plata da poder y da estatus. Entonces el que tiene plata tiene estatus. ¿Sabe dónde se nota mucho eso? Que yo lo vi aquí mismo en Colombia, en Cartagena. En Cartagena las clases sociales se ven tan marcadas y el que no tiene dinero o tiene un poquito vive por allá en el pozón, lejos del mar, lejos de las casas bonitas, lejos de los edificios y lejos de la playa. Y del puente para allá están los ricos y del puente para acá están los pobres. Cuando Dios nos quiere a todos, en el cielo no van a haber estratos sociales. Van a haber estatus espirituales por la estatura que tengamos delante de Dios como hijos de Él. Pero estratos sociales no, allá todos vamos a valer lo mismo. La sangre de Cristo valemos, amén. Misericordia. ¿Cuántas veces usted ha visto? Y yo no estoy en desacuerdo que uno lo haga, porque eso también es bendición, pero cuando se convierte en un hábito de darle un pan a una persona y decirle, ¿me permite tomarle una foto? Que todo el mundo sepa que yo soy misericordioso. Altos de entendimiento, porque sabe que es lo más importante, que el cielo sepa lo que usted hizo. Porque la gente hoy sabe lo que yo hice y mañana se le olvida. Aleluya. La riqueza, que es lo mismo que el poder. Entonces, hoy en esta noche yo tengo una pregunta. ¿Cómo deseamos que la gente nos admire? ¿Porque conocemos a Dios o porque tenemos muchas cosas de las cuales podemos aludir de que sabemos? Amén. Éxodo 24:7. No, antes vamos a leer Proverbios, amados. Yo voy rápido porque son muchos pasajes y no quiero tardarme tanto. Proverbios 2:5 y 6 dice la palabra del Señor. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Qué profundo, ¿no? De su boca. Así de que nosotros podemos leer esto 50,000 veces, de pasta a pasta. Hoy un pastor publicó un reel, pastor amigo mío. Yupi. Hoy ya voy a terminar de leerme la Biblia de pasta a pasta. Gloria a Dios si aprendió algo, pero si no aprendió nada. Si la leyó y no se le quedó nada, ¿de qué sirve? Yo prefiero leerme un libro y saber que aprendí de ese libro. No decir que la leí toda y no saber ni en dónde estoy parado. Pues gloria a Dios por la vida del pastor y yo me gozo por eso.
porque ha tenido el tiempo para dedicarle y ojalá hubieras traído su nombre de Dios, hubieras traído muchas cosas de la palabra. Porque si de un solo pasaje una persona sacó 100 prédicas, imagínese. ¿Cuántas puede sacar uno teniendo la lectura de toda la Biblia? Ya tiene sermones para toda la vida, para que predique en la eternidad si quiere. Cuando la leemos, ¿con qué? Con entendimiento. Porque mire lo tremendo que dice el pasaje, ese pasaje me gustó mucho. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obedecerás y obtendrás, conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. No hay otra fuente en la cual nosotros podamos tener entendimiento. En esta tierra podemos tener conocimiento de esta tierra. Si usted va a una universidad, le enseñan esto, le enseñan lo otro. En la carrera en la que usted aplique, ahí le van a enseñar. Mi hija es arquitecta y yo me sorprendo porque ella le enseña a uno y le explica. Y yo una vez vi una publicidad de una universidad, la universidad donde va a estudiar Valentina, ya también tienen arquitectura, y vi una muestra de una clase de arquitectura de allá por internet. Y entonces yo me puse a decirle a Leslie en mi ignorancia, imagínate que yo vi en la universidad donde va a estudiar tu hermana también hay arquitectura, y entonces armaron como unos puentes con palitos de esos delgaditos de pincho, y el profesor los hacía que se subieran encima de eso, y si esa estructura no se dañaba, yo no sé qué. Bueno, yo le empecé a explicar a ella, a mí eso no se llama así, a mí eso se llama de tal manera, a mí eso es tal cosa. Eso sirve para esto. De aquí a aquí hay tanta cosa. Este es un muro de yo no sé qué. Esto es un muro. Y ya ni me acuerdo qué fue lo que me explicó. Entonces, ese conocimiento no lo dan aquí en la tierra, porque el hombre estudia para ese conocimiento. Pero el conocimiento, el conocer al Espíritu, no viene de leer solamente libros, no viene de leer el libro de Billy Graham, el libro de Benny Hinn, el libro de la pastora Yesenia, de la pastora Lisney, no viene de leer los libros de gloria a Dios por esos escritores. Pero el conocimiento del Espíritu Santo viene de acá, de esto, de estas letras, de estas palabras que se convierten en un rema a nosotros. Entonces no vamos a poder entender el camino que Dios plantó para nosotros, el camino que Dios escribió para nosotros, si no conocemos esto, si no lo entendemos, amado hermano. No somos diferentes de Israel. Si no llegamos al conocimiento de la verdad de esta palabra, al entendimiento. Amén. No sirve de nada leer mucho, conocer muchos versículos y sabérnoslos incluso hasta está en tal. No importa si usted se lo sabe con el pasaje, si usted se lo sabe sin el pasaje, si usted se sabe qué significa la chiquita, el asterisco dentro de la Biblia, todo eso no importa si usted no tiene el conocimiento y el entendimiento de quien lo escribió. Lo importante no es el asterisco, no es la A, no es la B, no es el punto, es el contenido del que escribió ahí. Amén. De su puño y de su letra. Porque esto, aunque lo escribieron hombres naturales, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pasaron creo yo, si no estoy mal, más de 1500 años, tratando de recopilar la Biblia, tratando de organizarla, tratando de que el canon de yo no sé qué, vamos a hacer el concilio de Nicea para ver qué metemos y qué sacamos, qué ponemos y qué dejamos. Luego llega Lutero y dice, esto no es así, la iglesia lo está haciendo mal, lo expone allá. ¿Y cuánto le costó a ese hombre comerse la Biblia con una vela? Para poder llegar al conocimiento de la verdad. Porque lo que es del Espíritu se discierne por el Espíritu, jamás por la carne. Afuera somos exitosos,
con las cosas naturales y podemos ser buenos haciendo cosas naturales, comunes, que hace todos los seres humanos. Pero usted y yo estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Y nuestro entendimiento y nuestro conocimiento tiene que ser mayor. Yo lo entendí hace muchos años. Yo de joven no quise estudiar. Mi papá me dijo, cásese y siga estudiando. Yo no le hice caso. Y siempre él procuró de que nosotros estudiáramos con necesidades como fuera. Vayan al colegio, no capen clase. Si uno capaba clase, lo castigaban una semana, le pegaban si era necesario. Mi papá me decía, estudie, se casó, no importa, estudie. Y yo no quise. Y ahora me arrepiento. Ya no puedo llorar sobre la leche derramada, pero sí perdí años valiosos en que pude haber aprovechado el conocimiento para llegar más lejos. Ahora me toca estudiar. Ahora sí estoy estudiando. Ahora sí no me importa trasnocharme haciendo una tarea. No me importa acostarme a la madrugada si tengo que entregar un trabajo, porque entendí, el Señor me lo hizo entender que era importante conocer las cosas, que era importante entender lo que no podemos ir por la vida diciendo que no sabemos nada. Tenemos que ser gente de conocimiento, porque el mundo va evolucionando. Y sobre todo conocer la palabra, como dice Jeremías, si algo jáctense de entender y conocer mi ley. Aleluya. Éxodo 24:7. Yo no sé qué hora será. Ay, no, todavía tengo tiempo. Hoy me ha ido bien con el tiempo, gloria a Dios. Estoy tratando de meterme en esa homilética que no me gusta. Pero bueno, gloria a Dios por todo. Éxodo 24:7. Un pastor el año pasado pastor amigo, me invitó a predicar a un congreso de mujeres y me dijo, son 4 prédicas de 20 minutos, pastora. Y yo decía, me dijo, trate de meter la homilética en esos 20 minutos por cada prédica. Y yo decía, ¿cómo le hago? Si yo hablo más que perdido cuando aparece. Entonces imagínese, tiene uno que aprender a manejar el tiempo, amén. Y dice Éxodo 24:7. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más, todos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. ¿Sabe qué pasa cuando usted entiende y usted comprende? Cuando yo entiendo y comprendo, obedezco. Amén. Yo aprendí a no llevarle la contraria a mi esposo, aunque él nunca se suba a Transmilenio. Porque las veces que no le he hecho caso me he perdido. Lo estoy confesando, yo no sé si él estará conectado. Porque él me dice, váyase de tal manera para que yo, ay, no, así no, eso es más fácil así. Y me voy como yo pienso y termino perdida. O me tocó bajarme y hacer transbordo, que a veces no escuchamos. Y el escuchar nos lleva a entender. Amén. El escuchar nos lleva a entender, amado hermano. Si usted escucha, usted se vuelve un entendido. Por eso Juan tuvo tantos privilegios. Por eso Elías tuvo tantos privilegios. Por eso Moisés tuvo tantos privilegios. Por eso Josué, que se me hace el hombre más obediente en la tierra. Su nombre es, mejor dicho, una eminencia ese hombre. Porque él todo lo que vio, escuchó hacer a Moisés, lo hizo al pie de la letra. Porque entendía el propósito de Dios con el pueblo, porque entendía el valor de tener un mentor que le estaba enseñando, que lo estaba direccionando y que lo quería llevar a la cúspide, a la bendición, a la victoria. Pero eso solamente pasa cuando nosotros hacemos lo que muy pocas veces hizo el pueblo de Israel, que fue declarar que iban a obedecer, escuchar la voz de Dios y decir, vamos a obedecer. Vamos a hacer caso a lo que Dios ha dicho, amén. Porque ¿cómo vamos a ser productivos si no somos entendidos, si no somos obedientes? En desobediencia Dios no puede operar, no puede hacernos productivos. Amén. Seguimos.
Josué 8, 34, 35. Dice que Josué le leyó la ley a los niños, a las mujeres, a los hombres y a los extranjeros. Cuando usted lee la palabra de Dios, que es la ley de Dios, que son los preceptos de Dios, la misbah de Dios, usted aprende a obedecer. Yo aprendo a obedecer. Usted sabe que no había nadie más necio y contradictorio que esta que está parada frente a ustedes. Yo siempre quería llevar la contraria. Siempre. A mi mamá, a mi papá no tanto porque me daba duro si yo le llevaba la contraria. Yo sabía que me daba mi buena muenda. Entonces a él le tenía entre respeto y miedo. Yo creo que yo le tenía respeto porque era mi papá, pero también le tenía miedo de pensar que la muenda era. Entonces trataba de no llevarle la contraria. Pero usted sabe qué pasaba, que cuando le llevaba la contraria a mi mamá, me iba mal. Y yo le decía a mi hermana, yo le llevo 8 años a mi hermana, y yo le decía, China, hágale caso a mi mami, porque yo estoy más grande que usted, y todo lo que yo no le hice caso que no hiciera, me cayó detrás y me dio duro. Hágale caso a mi mami. Yo siempre le decía, y a mis hijas le digo, si yo les digo a ustedes no insistan, porque seguro les va a ir mal. Y si Dios nos dice no, nosotros seguimos insistiendo hasta que Dios no tiene otra cosa que hacer que hacerse a un lado y decir, vaya, hágalo en su voluntad, como a usted le parezca, porque somos faltos de entendimiento, hermano, porque creemos que el no es algo malo. Si el pueblo hubiera entendido que ellos tenían un rey, que ellos tenían un padre, que ellos tenían un proveedor, que ellos tenían un Dios todopoderoso por encima de todos, que tenían un Dios que guerreaba por ellos, que peleaba por ellos, que los defendía a ellos, nunca hubieran adorado dioses paganos. Porque dígame, si usted entiende que tiene un buen padre, ¿para qué quiere ir a buscar otro padre? ¿O para qué quiere ir a adorar a otros si usted sabe que tiene un buen padre? Por eso usted está conectado en mí, por eso usted hoy está aquí. Porque usted sabe que usted tiene un buen padre y que ese padre le habla y que ese padre le hace entender y que ese padre le hace caminar en lo que él anhela para nosotros. Dios tiene planes de bien y no de mal. Lo que pasa es que nosotros a veces hablamos mucho del pueblo de Israel, pero nos parecemos tanto a ellos. Somos tan necios, tan desobedientes, tan faltos de entendimiento y de cordura para hacer las cosas. Y cuando hemos metido la cabeza y la queremos sacar por el mismo hueco y no podemos, entonces ahí sí clamamos para que Dios venga y nos saque del asunto y nos saque del apuro. Pero las cosas nos pasan porque nos falta entendimiento, amén, porque nos falta ser entendidos. Salomón pidió una cosa. Salomón dijo, da pues a tu siervo corazón entendido, un corazón que escuche. Amén. Primera de Reyes 3:9, anótelo ahí para que usted lo lea en su casa. Salomón no pidió plata. Y no vamos a decir, ay, no, es que Salomón, ¿qué plata iba a pedir si el papá le dejó todo el reino? Tesoros, oro, madera, porque esos eran los tesoros de ese tiempo. Madera, oro, plata, bronce, madera de acacia, incienso aromático, un palacio súper bonito. Pero él no pidió eso, no porque no lo tuvo, no porque dijera, ay, no, es que yo lo tengo, entonces ¿para qué voy a pedir eso? No. Él no pidió eso porque él estaba convencido de que eso no era lo que necesitaba para dirigir a un pueblo. Porque a un pueblo se dirige con entendimiento. A un pueblo se dirige con un corazón que sepa agradar a Dios. Yo a veces le digo al Señor, Señor, dame el poder agradarte a ti. Dame el poder que se cumpla ese versículo de Sofonías 3:17, donde tú dices que tú te regocijas en nosotros. Que haya una canción, nuestro Dios es Dios alegre, cantemos con gozo. Sofonías 3:17 me dice que él se regocija en mí, ¿cierto?
Entonces imagínense que nosotros vamos a la presencia de Dios. ¿Será que nosotros sí cumplimos ese mandamiento de que el Señor se regocije en nosotros? ¿O todavía estamos tan faltos de entendimiento que Dios dice? ¿Por dónde le explico? ¿Cómo le enseño? Porque Dios a todos nos tiene que enseñar de diferente manera. Yo no aprendo igual que la hermana María Eugenia. Unos aprendemos leyendo y escribiendo. Otros aprenden solamente escuchando. Otros aprenden practicando. Todos aprendemos diferente. Pero ¿será que Dios, en su infinito poder, ha podido lograr que nosotros entendamos, que conozcamos su presencia y el valor de su presencia? Yo creo que el Señor dice, ay, Dios mío, ¿cómo le hago? Yo creo que él mismo dice, dame sabiduría me doy sabiduría para poder enseñarle. Porque créame, si usted se desespera con un niño que le dice, haga la E, haga la I, haga la S, haga la T con la R, que es tra, tre, tri, tro, tru, y usted lo pone a hacer la tarea y cuando llega tiene otra vaina, y usted se desespera, calcula el pobre señor con toda esta humanidad tratando de enseñarle y de que le comprendamos el mensaje. Y la iglesia, que debería ser la que comprende y entiende, está viendo a ver la estrategia de la discoteca, a ver si le ponen unas luces a la iglesia, a ver si los jóvenes vienen. Estamos mirando a ver si hacemos el show de Juan Piz, algo parecido aquí en la iglesia, para que, a ver si de pronto los chinos vienen. Lo único que atrae a la gente, a la iglesia, a la cruz, es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. De lo contrario, podremos soplar, chiflar, hacer actividades afuera, como estamos planeando, darle sancocho al barrio, llevarle ropa, pero si la presencia del Espíritu Santo no está, no sirve de nada, no somos productivos. La semilla que se tiró se ahogó, se secó, se la comieron los buitres, cualquier cosa pasó, menos floreció. Porque el reino florece cuando tenemos entendimiento, cuando comprendemos su palabra, y cuando la comprendemos y la entendemos, estaremos llenos del Espíritu Santo, y será eso lo que atraiga a la gente. ¿Qué atraía a la gente que seguía a Kathryn Kuhlman de otras naciones, de otros lugares, que viajaba por tierra, por tren, por mar? ¿Qué tenía esa mujer que atraía a la gente? Si los que la conocieron dicen que no se sabía cuándo hablaba ella y cuándo era el Espíritu Santo. ¿Qué le tenían que preguntar? Señorita Kathryn, ¿me habla a mí? No, estoy hablando con el Espíritu Santo. O sí, ve y trae el piano que vamos a hacer una adoración aquí. ¿Qué tenían Aimee McPherson? Que llegó alguien a Estados Unidos desde Suiza con una niña inválida porque sabía que ibas a ver un día de jueves de camilla donde iba a ser sana su hija. ¿Qué tenía esa mujer? Entendimiento y conocimiento, que es el resultado de poder del Espíritu Santo, amado. Productividad. Las arpas se llenaban, solamente pasaba con sus manos, toda vestida de blanco, con sus manos levantadas al cielo. Y la gente caía, el cojo salía corriendo, el ciego gritaba porque veía, el paralítico se sentaba, el endemoniado era libre porque había poder. Y el poder viene por entender la palabra. Los discípulos caminaron con Jesús y no pudieron entender lo que él decía. Les hablaba en parábolas a todos y se lo llevaban después. Ven, Jesucito, haznos un favor. ¿Qué fue lo que nos dijiste? Y a veces nosotros estamos así. Jesús nos habla, nos dibuja, nos hace la cartografía, a través de los sueños nos muestra el mapa, pero seguimos sin entenderlo. Imagínese que usted tuviera el privilegio de caminar con Jesús,
y que Jesús encarne, ¿no? Nosotros caminamos con Él bajo el poder del Espíritu Santo, pero que encarne, el Señor apareciera aquí encarnado y le dijera, voy a estar 3 meses contigo. Y que al pasar esos 3 meses el Señor se volviera a su vida, a su eternidad, a su gloria que tiene allá arriba. Y le preguntarán, ¿qué aprendió usted de Jesús? Y usted dice, no, pues es que como que él andaba como medio enredado, yo no sé, él hacía como milagros, como que sí era. Yo no estoy seguro ni siquiera si él era Jesús. Entonces, ¿de qué sirvió que andara con nosotros si no le conocimos? Y así le pasó a los discípulos. Ellos conocieron a Jesús cuando Jesús fue glorificado prácticamente. Cuando el Señor volvió a venir, les dijo, oiga, ¿no les dije que yo iba a volver, que yo iba a regresar? Ay, sí, tú eres Jesús. No entendieron, no comprendieron. Y a veces nosotros estamos así, venimos al culto, nos da la palabra, la recibimos, decimos amén, gloria a Dios, levantamos las manos, nos arrodillamos, oramos, chillamos, moqueamos, pero cuando vamos a la casa se nos olvida todo. Porque nos falta entender el propósito de la palabra con el cual fue enviada para que nosotros fuésemos edificados. Y yo no las voy a leer, las voy a decir solamente. Mateo 15:16, el Señor les dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, cuando les estaba diciendo que el hombre no se contamina por lo que escucha, no por lo que come, perdón, sino por lo que sale de él, por lo que él hace. El Señor les estaba explicando, mire, usted no se contamina porque ese sea vulgar, usted no se contamina porque este haga lo malo, porque este adultere, porque este fornique, porque este sea escriba, porque este sea fariseo. Usted no se contamina por eso, usted no se contamina porque se coma un pan, una mogolla, un pedazo de pescado, un pedazo de cerdo. Imagínense, el Señor lo explicó. Y Pedro, en el libro de los Hechos, el Señor le tocó volverle a poner un lienzo con todo, porque no entendió. O sea, el Señor le dijo, mire, perdóname la expresión, tráguese el pan que no le va a hacer daño. Pero él no lo había entendido. Lo entendió después cuando dice, uy, eso es de maldición, la carne de ser. No, amado, el Señor bendijo todo. Hay cosas que uno no consume por cuidar su cuerpo. El templo del Espíritu Santo, ni siquiera por la figura, esto se lo comen los gusanos, sino por salud, por no llenar el cuerpo de bacterias o de cosas malas. Pero Pedro entendió, imagínese. Y el Señor le dijo, ustedes todavía son iguales que ellos que no tienen entendimiento. Y yo en el libro de los Hechos, el Señor nos ama mucho, porque el Señor le baja el lienzo, pero yo en el libro de los Hechos le hubiera dado un bibliazo a Pedro para que sea serio. ¿Cómo es que me vuelve a preguntar lo mismo que le expliqué cuánto hace? ¿Por qué llamáis inmundo a lo que yo santifiqué? Porque nos falta ¿qué? Entendimiento. En Juan 8:43 vuelve y le dice, no entienden porque no escuchaban. Gente que le dicen, hay que hacer esto y esto, y después dice, ¿qué es lo que me tocaba hacer? Ay, yo no le entendí bien. Y vuelve y llama, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál bus tengo que coger? Porque oímos, pero no ¿qué? No entendemos. Amén. Marcos 4:13, Marcos 4 del 11 al 13 y Lucas 24:25. El Señor también lidió con los discípulos. Y imagínense nosotros que somos naturales, carnales muchas veces, como dijo Pablo a la iglesia de Corinto, todavía no les puedo hablar como espirituales porque ustedes todavía son carnales, todavía son chismosos, mentirosos, todavía aman ir a comer allá lo sacrificado a los ídolos, todavía tienen problemas de temperamento, de carácter. Y imagínense si Jesús lidió con 12, imagínense los pastores, los líderes que tienen que lidiar con gente sin entendimiento, con gente sin conocimiento. Y no es que esté mal,
Pero el problema es cuando el nuevo llega, se le da el conocimiento, pero pasan los años y no aprende. Y toda la vida usted lidiando con una persona, mamita, hay que congregarse, papito, hay que diezmar, mijito, hay que obedecer a Dios. No se mira a la mujer del hermano, no se haga esto, no diga mentiras. En el altar no se sirve de cualquier manera. Mamita, póngase una faldita más larga, se le van a resfriar las señoritas. O sea, ¿a qué jugamos? Nos falta entendimiento y conocimiento. Por eso estamos como estamos. Por eso la iglesia está así, amados. Porque no tenemos entendimiento. Y no estoy hablando de dimensión de gloria. Nosotros también tenemos defectos. Pero gracias a Dios, los que estamos en esta casa le servimos al Señor con el corazón. Pero trabajemos. El conocer y el entender, dijo Jeremías. Si alguien tiene de qué jactarse, le dijo Dios a Jeremías y Jeremías se lo transmitió al pueblo. Es de entender y conocer mis mandamientos. Es de entender y conocer mi palabra. Es de entender y conocer quién soy yo, el Dios Todopoderoso, el que no tiene nombre porque no lo puede uno meter a Dios en un nombre. Por eso el pueblo de Israel le dice Rafa, Etiskenu, Shalom, Shaddai, Jireh, Adonai, Elohim, que no se puede meter en un nombre, que es demasiado grande. Pero esa grandeza a través de Jesucristo, usted y yo la podemos recibir, la podemos entender, nos podemos llenar de eso, nos podemos llenar del rema de Dios. Con esto no estoy diciendo no estudie, no haga nada, quédese relajado, no conozca cosas aparte de la palabra. Amado, aprenda, porque el aprender enriquece. El que lee sabe poner una tilde, sabe poner un punto, sabe poner una coma, sabe dónde va un punto suspensivo, sabe dónde va un signo de pregunta, sabe dónde va un signo de admiración, porque lee, amado. Pero nada de eso suplanta esto. Nada. Nada de eso, ni el libro que le diga, vuélvase rico en 2 minutos. Mentira del diablo. Usted puede leerse todos los libros de finanzas, pero si no aplica lo que está ahí, si no le pone a ese conocimiento, el entendimiento, jamás va a florecer. No va a pasar nada. Y vamos a ser improductivos, llenos de libros. Amén. A la manera de Cristo es que hay que hacer las cosas. Amén, aleluya. Deja ir a mi pueblo, me puso allá Valentina. Me puso una letrerita ya que sale con Laura. Son las 8:30. Deja ir a mi pueblo, amén. Tenemos que aprender, amados, a entender al Señor, amén. Y ese cuento de que a Dios no se entiende sino que se obedece, métalo en el baúl, escóndalo, bótelo al mar, porque si nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer, jamás le vamos a obedecer a Dios. Porque usted no le obedece a quien no le entiende. Usted dice, yo no le entendí nada. Que le explique a otro y ese otro lo haga. Y en una empresa, si usted no entiende, lo echan. No, pero es que no me obedece, pero es que no le entiendo nada de lo que me está mandando a hacer. Mi suegra me llevaba a coser con ella. Y una vez me pusieron a hacer disque cuellos. Casi me coso el cuello, más bien yo. Porque yo no entendía y esa máquina yo le hacía tron y esa vaina. Eso parecía un carro. Yo, señora Olga, ¿y cómo la paro? Y en vez de frenarla, más la impulsaba y esa vaina se iba más rápido. Que no entendía. Después me pasaron y menos. Ese poco de hilos ahí colgándole a esa vaina y se mete por aquí, se saca por acá, se le hace así y se mete allá. Y el otro se atraviesa aquí, se baja y eso era un Tetris esa vaina. Y mi suegra hablaba aquí y me salvaba la patria porque no sabía. Y no lo entendí.
Sin entendimiento, ¿cómo iba a trabajar? Cosiendo camisas. Qué pena entregar una camisa con la costura así como si fuera por allá la vía yendo para Mariquitas, que hay un, ¿cómo se llama eso, señora Olga? Por allá Guaduas, esa vaina que es así, imagínese. Si no tenemos entendimiento y conocimiento, no podemos aplicar el reino de los cielos en esta tierra. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar. Que el emuná de Dios venga sobre nosotros. Que podamos recibir ese conocimiento, ese entendimiento para conocer a Dios y para